Vamos a otro tema en la mañana informativa. La Corporación Nacional Forestal y la Corporación Chilena de la Madera lanzaron el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales, el que va a permitir al país disponer de 177.000 millones de pesos para la compra de recursos técnicos y brigadistas con el fin de combatir incendios forestales en esta temporada. Para conversar más al respecto nos acompaña Pablo Lobos, gerente de Prevención contra Incendios Forestales de CONAF. Pablo, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. ¿Qué tal? Gracias a ti, muy buenos días. A ver, primero que todo, ¿cuál es la proyección que tienen en CONAF con respecto a esta temporada de incendios forestales? Te hago también una subpregunta ahí, que siempre hacemos año a año. ¿Se ha adelantado? ¿Se va a adelantar? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes al respecto? Bueno, desde ya hace unos años, cada vez las temporadas, hay una tendencia mundial, y nosotros no somos la excepción, a temporadas más extensas, sí, que se alargan y se adelantan también. Para este año se ha retrasado un poco y a la fecha llevamos alrededor de 350 incendios, lo cual es un poco menor al promedio del quinquenio y a lo que ocurrió el año pasado, tanto en superficie como en número de incendios. Esto se debe básicamente a un tema de la humedad que todavía se concentra en algunos sectores. Las lluvias que fueron mejores, digamos, no para terminar con la crisis hídrica, pero sí mejores que el año pasado, y eso permite que, por ejemplo, haya menos material combustible en algunas zonas, ¿no? Se ha atrasado, la verdad, pero hay mucho más. Pero hay mucho más porque creció más y en algún momento se va a secar. Y ese se seca rápidamente, claro. Es lo que nosotros llamamos el combustible fino, el cual pierde humedad rápidamente. Y de acuerdo a nuestros pronósticos, basados en modelos internacionales y a la información de la Dirección Meteorológica de Chile, nuestros pronósticos dicen que noviembre va a estar bastante complejo. Todo lo que está verde se va a ir secando y va a ser amarillo. Material disponible, claro. Y efectivamente. Y la altura del pasto, el pasto es muy fácil de que prenda, ¿cierto? Sí. La ignición es muy fácil. A su vez tiene una propagación muy rápida. Y la altura del pasto en muchos sectores está ya en contacto con el follaje, con las ramas de los árboles, por lo cual nosotros pensamos que esta va a ser una temporada que, si bien se atrasó un poco, va a ser bastante compleja. Para eso, bueno, nos hemos preparado con prevención todo el año. La prevención es nuestro... Qué importante esto, los incendios forestales son todo el año. Lo que pasa es que siempre hablamos de la temporada, que es la más alta, pero aquí incendios forestales durante todo el año. Es durante todo el año, lo cual hace 10, 15 años no ocurría. Claro. La verdad es que hoy día tenemos incendios en cordillera y en otros sectores durante todo el año, que evidentemente causan menos conmoción por ser aislados y por ser generalmente, digamos, controlados con más facilidad. Sin embargo, en la época ya de noviembre en adelante esperamos lamentablemente tener incendios bastante agresivos, con comportamientos bastante extremos por la cantidad de combustible disponible que van a tener los incendios. Combustible, me imagino que también hay otro elemento, la temperatura, la situación del terreno, pero siempre volviendo a lo que recordamos acá, que casi el 100% de los incendios forestales son provocados por el hombre, efectivamente, ya sea por negligencia o intención. Por eso tenemos una brecha importante donde mejorar. En otros desastres naturales, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada que hacer con los terremotos. Desde el origen, digamos. Pero los incendios sí tenemos mucho que hacer porque todos los incendios, o la gran mayoría de ellos, son provocados por el hombre. Es por eso que definimos como prioritario el tema de la prevención. Prevención social, es decir, educación, capacitación, trabajar con la gente que produce muchas veces los incendios, que son quemas descontroladas, quemas ilegales de desechos agrícolas, que son los que producen los incendios forestales. Vamos a reforzar la fiscalización y la capacitación, alternativas al uso del fuego también para los propietarios, tanto forestales como agrícolas, para la eliminación de desechos y su reincorporación a los mismos terrenos. Aquí hay un trabajo bien importante que hacen antes de esta temporada PIC, digamos, que es la limpieza de estos terrenos, y me imagino que ahora va a ser más intensa considerando que, producto de las lluvias del invierno, ha crecido más pasto por decir solamente un material combustible, y hay que entrar a picar más, como diríamos en chileno, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho decir que los incendios no son problema del Estado, no son problema de CONAF, son problemas de todos. Yeah. Y es así como todos debemos participar y aportar un grano de arena. En ese sentido, nosotros tenemos extenso el listado de articulaciones y colaboraciones con distintos, tanto privados como públicos. Y es ahí, por ejemplo, que trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas para hacer limpieza de caminos, claro, ¿cierto? Ensanche, con las empresas forestales, todo lo que son los cortafuegos, los cortacombustibles, seleccionamos la área, con los municipios, con bomberos, con el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, con policías, etcétera. Tenemos
como te digo, un listado interminable de instituciones públicas y privadas con quienes nosotros nos comunicamos, con las empresas eléctricas, para la limpieza para el manejo de combustibles bajo los tendidos. También en situaciones ya de emergencia con las eléctricas para cortar la energía y poder trabajar tranquilamente debajo de los tendidos. Por lo tanto, el tema de la prevención es todo el año, ¿cierto? El combate se concentra, el combate, claro, por un tema de aeronaves más espectacular, por lo tanto, llama más la atención. En términos del uso de recursos. Pero la prevención nosotros la estamos haciendo todo el año. Y la prevención es clave para no llegar a tener que usar esos recursos que siempre son escasos ante la emergencia. Vemos el ejemplo de los primeros incendios de sexta generación que ocurrieron acá en Chile, que se inauguraron en Chile en 2017. Sí. Vemos California, vemos cómo ha estado en Europa. Sistemas de protección enormes, por lo tanto ya no pasa por agregar más y más recursos. Aquí el tema pasa evidentemente por la prevención y la mitigación, es decir, tomar medidas preventivas antes, hacer cortafuegos, limpiar basurales. Valparaíso, un sector complejo en donde hay muchos microbasurales, la gente quema basura. Por lo tanto, como te digo, el trabajo conjunto es la única vía que vemos para poder disminuir este problema. Déjame quedarme en un punto, Pablo, porque ustedes también, lo hemos conversado varias veces con CONAF y con distintos organismos, se ha hecho un trabajo con las comunidades aledañas, cercanas a lugares donde lamentablemente se dan todos los elementos para que haya eventualmente un incendio forestal. Mira, no para que ellos suplan lo que es la labor y labor encomiable que hacen los brigadistas de CONAF o también bomberos, pero sí en términos de la prevención y el apoyo y la reacción que tienen que tener si en algún minuto se da la emergencia, ¿no? Efectivamente, la autoprotección. Eso. Nosotros denominamos un programa que tenemos de las comunidades preparadas. Los incendios, ¿cierto?, se generan por la presencia de humanos. Cada vez nosotros tenemos más presencia de humanos en el ámbito más rural, en contacto con la naturaleza, ¿cierto? Por lo tanto, la amenaza ahí es enorme. Por otro lado, está la vulnerabilidad al paisaje, que dice relación con la sequía y con otras cosas. Por lo tanto, en ese sentido, el trabajo con las comunidades es súper importante. Y el trabajo en el cual nosotros entregamos herramientas para la autodeterminación en el manejo. Es decir, colaboramos y los acompañamos en autodefinir o autoidentificar el riesgo al cual están expuestos, autodefinir la vulnerabilidad de sus infraestructuras, de sus temas, y posteriormente los acompañamos en buscar las soluciones, todas acordes a la realidad de cada uno de ellos. Hay experiencias muy buenas, ¿cierto?, en las cuales las comunidades se alertan todos los veranos y ellos ya han tomado esta iniciativa por propia, digamos, y todos los años van actualizando sus planes de protección y actúan en consecuencia. Y también el tema de la autoprotección también dice una pequeña tema sobre el primer intervención, ¿cierto? Porque ellos están en el territorio, ellos intervienen. La verdad es que muchas veces nosotros hemos tratado de evitar eso, pero es inevitable. Es inevitable, ¿cierto?, que finalmente uno trate de apagar el fuego al lado de su casa. Exactamente. Por lo tanto, dentro de esto, de las comunidades preparadas, ¿cierto?, nosotros establecemos también todas las articulaciones con los municipios, con nosotros. Se establece una especie de plan cuadrante, ¿cierto?, haciendo una homologación a lo que hace Carabineros de Chile. Pero eso es. Ahora, en términos, y me quería ir cuando ya está la emergencia en curso, los recursos, y tú mencionabas un tema que es bien relevante. Hemos visto la situación en Estados Unidos, en Europa, con grandes despliegues técnicos de recursos aéreos, terrestres. O sea, hay un punto en que tampoco uno puede ir generando más volumen a estos recursos, en términos de más aeroplanos, en términos de que la emergencia siempre va a ir un paso más adelante, en términos de las condiciones del clima, del viento, la crisis hídrica también que estamos viviendo. En ese sentido, igualmente se va reforzando año a año lo que es este programa estratégico, ¿no?, para poder responder a la emergencia. Efectivamente. Pero siempre tiene un límite, digamos, en términos de que la emergencia siempre va un paso más adelante, o dos, lamentablemente. Por supuesto. Mira, yo te voy a contar, como institución, digamos, nosotros, cerca del 80% de los incendios nosotros los controlamos antes de las 5 hectáreas. Ya. Es decir, en eso somos bastante eficientes y llegamos rápido. Después vienen los incendios de magnitud, que son los conflictivos, que son los que generan mucho daño, tanto directo como indirecto. El 1% de la cantidad de incendios genera casi el 70-80% del daño. Imagínate. Es decir, ahí está el problema. Efectivamente,
más recursos no es la solución. Aquí hay que hacer un trabajo integral, hay que hacer un manejo del paisaje, hay que incorporar la silvicultura preventiva. Hay muchas cosas que hacer y no solamente preocuparnos, digamos, de más recursos, sin perjuicio de aquello. Y obviamente hemos reforzado todo lo que es nuestra flota aérea con todo lo que son los recursos terrestres, los cuales vamos a contar con 283 brigadas terrestres, las cuales tienen unas distintas categorías, ¿cierto? Están las brigadas más tradicionales, están brigadas con agua. Y me detengo un segundo ahí, porque siempre ustedes de CONAF lo han explicado muy bien en estas conversaciones. Claro, uno podría tener voy a poner la figura, pero un ejército de aviones, de aviones cisternas, de helicópteros, pero finalmente la clave es que estos bajan la temperatura de la emergencia del lugar donde se está incendiando y luego entra con más seguridad las brigadas terrestres, que son los que finalmente finiquitan el trabajo. Efectivamente. Esto no es llenar de aviones, digamos. Exactamente. Las aeronaves cumplen dos roles complementarios con los recursos terrestres. Uno es de un ataque rápido. Mientras más rápido llegamos, más rápido apagamos el incendio, ¿cierto? Claro. Dada cierta ya superficie el incendio se empieza a retroalimentar y ya se torna más impredecible, más agresivo y cuesta más manejarlo dado las condiciones que ya hemos hablado, meteorológica y de sequía, ¿cierto? Y también sirven de apoyo, es decir, pueden enfriar, pueden establecer, podemos movilizarnos, los helicópteros nos permiten, ¿cierto? Son aeronaves multifunciones que nos permiten llevar brigadistas y llevar personal a lugares más inaccesibles, también enfriar, hacer cortafuegos químicos muchas veces. Por lo tanto, son herramientas muy potentes, pero son complementarias. Pero por sí solos no. Son complementarios, efectivamente, y eso es bueno decirlo porque efectivamente nuestras fuerzas terrestres, que muchas veces no se ven, cuando la prensa va a los incendios, generalmente están a orilla de camino, en donde están los bomberos, sí, claro, socioestratégicos nuestros, por supuesto. Pero nosotros estamos allá, en el cerro, haciendo las líneas o haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo a las estrategias y tácticas que se determinen en ese minuto. Tecnología, hemos incrementado el uso de tecnología de forma importante. Uso de drones, uso de imágenes satelitales, simulación de incendios, del comportamiento. Esa simulación también nos permite esa simulación poder adelantarnos, ¿cierto?, a ciertos hechos y también nos permite tomar decisiones técnicas respecto al incendio. Para la evacuación de Santa Olga el 2017, nosotros avisamos, ¿cierto?, a las autoridades que ese poblado era inevitable que se quemara, claro, a través de las simulaciones que nosotros hacemos, ¿te fijas? Entonces, mucha tecnología para la seguridad de nuestros brigadistas, para la seguridad de operaciones aéreas también, que es otro tema importante en estas materias. Pablo Lobos, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto el llamado a la prevención. Clave. Efectivamente, si las personas no hacen incendios, no vamos a descansar todo este verano nosotros en CONAF. Ideal sería. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate, chao.